El invierno en Londres no solo trae consigo el frío cortante que sube desde el Támesis, sino también secretos que queman. Hoy, las paredes de piedra del Palacio de Buckingham parecen susurrar una verdad que muchos temían, pero pocos se atrevían a nombrar. Se ha filtrado información desde el círculo más íntimo de la realeza. Se está preparando una sentencia sin precedentes en la historia moderna contra Meghan Markle. No estamos hablando de una simple reprimenda pública, ni de ese muro de silencio diplomático al que los Windsor nos tienen acostumbrados. Lo que se gesta en las sombras es una medida descrita como escalofriantemente severa. Fuentes cercanas a la corona aseguran que el rey Carlos III, tras meses de estoicismo, finalmente ha llegado al límite de su paciencia. Durante años, el monarca mantuvo la cabeza baja, soportando una ráfaga continua de declaraciones, entrevistas y campañas mediáticas que llegaban desde las colinas doradas de California. Pero algo ha cambiado. El rey ha decidido romper una tradición de décadas. La regla de oro de la monarquía británica: nunca quejarse, nunca dar explicaciones. Carlos III ha dado un paso al frente. Los observadores reales coinciden en un punto crítico. Meghan ha cruzado una línea roja imperdonable. Una línea donde los lazos de sangre y los títulos nobiliarios pierden su valor ante la supervivencia de la institución. Sin embargo, lo que ha provocado un terremoto en la opinión pública es el rumor de un secreto devastador que Meghan afirma poseer. Un as bajo la manga, capaz de sacudir los cimientos mismos de la monarquía milenaria. ¿Es este secreto una amenaza real? ¿O es simplemente la excusa perfecta que el rey necesitaba para asestar el castigo más devastador que la familia real haya presenciado jamás? Londres contiene el aliento mientras las manecillas del Big Ben avanzan inexorablemente. La mañana de este invierno londinense no tiene nada de tranquila. El ambiente dentro del Palacio de Westminster es tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Hay una presión invisible en el aire, una carga eléctrica que hace que incluso el sonido de los pasos sobre la alfombra roja resulte ensordecedor. No es una sesión ordinaria del Parlamento. En el centro de este huracán emocional se encuentra el rey Carlos III. Es el hombre que esperó 7 décadas a la sombra de la legendaria reina Isabel II, y que ahora debe enfrentarse a las fracturas internas de su propia familia. El monarca no solo representa a una nación, sino a una institución herida por sus propios integrantes. A las 11:00 en punto de la mañana, las pesadas puertas del Parlamento se abrieron de par en par. El silencio que descendió sobre la sala fue tan absoluto que podía escucharse el leve crujido de los papeles en las manos del rey. Carlos entró con el rostro endurecido. No hubo sonrisas diplomáticas, no hubo saludos cómplices. Su mirada recorrió las filas de los parlamentarios, quienes contenían la respiración ante una decisión que podría alterar la constitución no escrita del país para siempre. Antes de hablar, el monarca se detuvo. Ajustó sus gafas de lectura con una lentitud deliberada y alisó el borde de su discurso. Ese pequeño gesto delató una preparación mental extrema. En el fondo, Carlos sabía que este momento representaba un fracaso personal como padre, pero al mismo tiempo una victoria necesaria como soberano. Para entender la severidad de este día, debemos mirar hacia atrás, a las últimas 168 horas. El rey recordaba con amargura los informes de inteligencia sobre las campañas mediáticas procedentes de California. Las acusaciones lanzadas contra la familia Windsor no solo eran hirientes, sino que estaban dañando gravemente la imagen de la corona ante las nuevas generaciones. Cada palabra del comunicado que estaba a punto de leer había sido pesada en una balanza de oro y acero. El detonante final había sido una llamada telefónica. Una última conversación entre el rey y Meghan Markle que terminó en un desafío abierto por parte de ella. Fue en ese momento cuando el rey comprendió que la diplomacia había muerto. Cuando la voz del rey finalmente llenó la cámara, no tembló. Era una voz baja, grave, resonante, que llegaba hasta el último rincón del salón. Formalmente,
anunció que el Parlamento británico había tomado una medida extraordinariamente rara, algo que no se veía desde el siglo XVIII. Se había votado para expulsar permanentemente a Meghan Markle del territorio del Reino Unido. Esto no era una simple orden administrativa, era la revocación más alta posible de la membresía real. Los movimientos del rey eran de una decisión despiadada. En su porte, los parlamentarios vieron una severidad que recordaba a los monarcas medievales enfrentándose a traidores. La justificación fue una frase que pronto daría la vuelta al mundo, para salvaguardar la supervivencia misma de la monarquía. Este evento no fue un acto impulsivo, estaba ligado a una cronología amarga. Solo una semana después del estreno del último documental de Meghan. En esa producción, ella había utilizado imágenes editadas selectivamente para empañar una tradición de 1000 años. Carlos entendió que, si no actuaba ahora, el silencio de la familia real sería interpretado como complicidad en lo que él consideraba mentiras calculadas. Durante los 15 minutos que duró su declaración, nadie se atrevió a moverse. Los observadores notaron cómo el rey apretaba los labios cada vez que se mencionaba el título de Meghan Markle. Era la señal visible de una traición transformada en castigo. Un detalle que no pasó desapercibido para nadie. El rey no la llamó nuera. Usó su nombre completo, Meghan Markle, con un desapego absoluto. Era como si estuviera decidido a borrar cualquier rastro de afecto o lazo sanguíneo que alguna vez los hubiera unido. Era un acto de purga pública. Al pronunciar las últimas palabras, el rey Carlos levantó la barbilla ligeramente. Sus ojos se clavaron directamente en la lente de la cámara, que transmitía en vivo para miles de millones de personas en todo el mundo. Fue un momento de majestad absoluta y solitaria. Cerró la carpeta con un clic seco y agudo. Un sonido que simbolizaba el corte definitivo con el pasado. La calma en su rostro no era de alivio. Era la quietud de un hombre que acaba de verse obligado a amputar una parte de su propio cuerpo para salvar su vida. Antes de retirarse, el rey pronunció una última frase que no estaba en el texto preparado. Fue una declaración dura como el acero que resonó entre las antiguas paredes de Westminster, dejando un eco que tardaría días en disiparse. La monarquía no puede sobrevivir si es atacada desde dentro por aquellos a quienes una vez dio cobijo. Con esas palabras, las puertas de Westminster se cerraron tras él. Carlos III salía de nuevo a la niebla de Londres, dejando tras de sí un mundo que explotaba en controversia. Había cumplido con su deber, pero el precio había sido el sacrificio total de su familia. La guerra mediática podía continuar en California, pero en suelo británico, el rey había reclamado su trono con una firmeza que nadie esperaba. El destino de Meghan Markle quedaba sellado bajo el peso de la historia, mientras el Big Ben seguía marcando las horas de una nueva era para los Windsor. Una era de hierro, silencio y una soledad soberana. ¿Era este el amanecer de una nueva era de orden o simplemente el primer disparo de una guerra legal feroz que aguardaba al otro lado del océano? Mientras en Londres el aire pesaba con el aroma del incienso y la tradición, en las costas de California, una mujer ambiciosa preparaba sus armas. Esta es la crónica de los 7 días que precedieron al histórico mazo del Parlamento británico, una semana donde el destino de la corona se jugó en una mansión de cristal y sombras. Exactamente 7 días antes de que el rey Carlos III se pusiera en pie ante los loores y comunes, el cielo de California lucía un azul brillante, pero artificial. Era un azul de postal, de ese que solo se ve en las revistas de lujo de Montecito. Pero dentro de la finca de los millones de dólares, el ambiente era todo menos sereno. Meghan Markle no estaba saboreando la paz de la costa. Para ella, el silencio no era tranquilidad. Era una pérdida de frecuencia, una caída en las estadísticas. Desde que decidió dar un paso fuera del ala protectora del Palacio de Buckingham, la realidad la había golpeado con la frialdad de una cuenta bancaria vacía.
El corte del financiamiento estatal y, sobre todo, la prohibición terminante de usar la palabra royal, real, para fines comerciales, habían sido heridas de muerte para su sueño de construir un imperio personal. En su estudio, un espacio decorado con una precisión quirúrgica, rodeada de pilas de libros sobre estilo de vida, poder y psicología de masas, Megan permanecía sentada frente a una pantalla de computadora. No miraba fotos familiares. Estaba revisando los cortes preliminares de un nuevo documental. El resplandor azul del monitor afilaba las líneas calculadoras de su rostro. En sus ojos no había paz, sino una ambición insaciable, un fuego que parecía alimentarse de su propio resentimiento. Sus dedos se movían sobre el teclado con una lentitud rítmica, casi como un pianista que toca las notas iniciales de una marcha de venganza. Cada clic era un ataque, cada edición, una estocada. Esa semana, cada acción de Megan fue coreografiada con la precisión de una campaña militar. No hubo nada dejado al azar. Apareció de manera implacable en entrevistas en línea, eligiendo cuidadosamente atuendos que enviaban mensajes subliminales. Cada mirada distante, cada ceño fruncido de dolor aparente, había sido ensayado durante horas frente al espejo. Su psicología en ese momento era una mezcla tóxica de sentimiento de expulsión y una ansia desesperada de dominio. Ella comprendía la regla de oro del siglo XXI. Si ya no puedes generar dinero con un título real de forma legal, la única manera de mantener el magnetismo es convertirte en la víctima más grande de la historia. Para Megan, la institución que la había acogido era ahora el villano necesario para su guión de heroína perseguida. El conflicto que rugía dentro de Megan no era remordimiento. No había espacio para la duda en su corazón. Lo que sentía era una amargura punzante ante la erosión de su influencia. Al observar las estadísticas de acceso en declive y los gráficos de compromiso que se hundían en las redes sociales, una oleada de rabia eléctrica recorría su columna vertebral. Para ella, el olvido era peor que el odio. Para salvar la situación, lanzó un asalto frontal. Sus declaraciones comenzaron a filtrarse como gotas de veneno, constantes, implacables. Cada una de ellas apuntaba a los rincones más oscuros de la familia real, pintando un cuadro de una organización anticuada, fría y discriminatoria. Megan no buscaba la verdad absoluta. Buscaba una historia lo suficientemente dramática como para obligar a la opinión pública a ponerse de su lado. Sus acciones se volvieron cada vez más audaces. En la penumbra de su oficina, junto a su equipo de medios privados, se dedicó a editar meticulosamente viejas grabaciones de audio, a alterar correos electrónicos personales y a reencuadrar el contexto de conversaciones del pasado. Cada vez que finalizaba un clip, una media sonrisa curvaba sus labios. Una mezcla de satisfacción y desprecio. Creía tener bombas capaces de sacudir el trono hasta sus raíces, transformando fabricaciones en un arma mediática sin respuesta. Mientras tanto, en otro rincón de la vasta propiedad, el príncipe Harry parecía poco más que una sombra tenue en el gran diseño de su esposa. Megan apenas prestaba atención a la ansiedad grabada claramente en el rostro de su marido. Para ella, Harry ya no era un compañero de vida, sino un escudo humano, la prueba viviente de la supuesta crueldad de los Windsor. Su frialdad se manifestaba en la forma en que descartaba las débiles advertencias de Harry sobre mantener la paz. Megan ya no quería la paz, quería una guerra en la que solo ella controlara el guión. Una guerra donde el campo de batalla fuera la pantalla de televisión y el jurado fuera el público global. Al cerrar la semana, la intensidad de su trabajo aumentó. Apenas dormía. Su mente giraba con campañas de medios orquestadas y publicaciones programadas en redes sociales, diseñadas para detonar en el momento exacto en que la atención del mundo se volviera hacia Londres. En un momento de la noche, miró el retrato de la fallecida reina Isabel II, que aún colgaba en algún lugar de la casa como una burla silenciosa. Megan apartó la mirada con una arrogancia extrema.
Estaba convencida de que su inteligencia superaba a un sistema que había perdurado durante un milenio. Creía que la astucia de una estrella de Hollywood podría derrotar los muros de piedra de Westminster. La noche antes de que el mundo cambiara, Meghan se paró junto a la ventana, contemplando los vastos jardines de Montecito. Sostenía su teléfono. Sus dedos se deslizaban por la lista de contactos de medios internacionales de alto nivel. En su mente, una visión vívida se desplegaba. La familia real británica obligada a capitular, rogando por su silencio a cambio de enormes acuerdos financieros. Sin embargo, el exceso de confianza la había cegado. No fue capaz de ver que estaba cruzando una línea roja de la que no habría retorno. En una sesión de filmación privada, a puerta cerrada en el estudio de la familia, mientras las luces de los flashes se atenuaban, Meghan se quitó el micrófono de solapa. Sus ojos, afilados como cuchillos, miraron hacia el espacio vacío. Ya no estaba interpretando a la mujer herida. Ahora llevaba el rostro de un cazador esperando a que su presa cayera en la trampa. Su desafío había llegado a su cenit. No tenía idea de que, a medio mundo de distancia, el suegro al que siempre había menospreciado, la observaba en silencio. El rey Carlos III, desde su estudio en Buckingham, seguía cada uno de sus movimientos, preparando un contraataque que ni siquiera en sus escenarios más audaces Meghan había imaginado. Las piezas finales habían sido colocadas sobre el tablero, pero este tablero de ajedrez nunca le había pertenecido realmente a ella. Aquella tarde, el ambiente en el estudio del rey Carlos en el Palacio de Buckingham estaba envuelto en una penumbra inusual. El rey no estaba rodeado de cámaras ni de asesores de imagen. Estaba rodeado de historia. Mientras Meghan en California veía gráficos de audiencia, Carlos veía informes de seguridad y linajes de 1000 años. El contraste no podía ser más profundo. Una mujer luchando por su relevancia presente frente a un hombre, luchando por la supervivencia de un legado futuro. La sencillez del rey, su calma rústica pero profunda, era su arma más poderosa. Él sabía que el ruido de California terminaría por agotarse, pero el silencio de la corona, cuando se rompe, lo hace con la fuerza de un trueno. El escenario estaba listo, la ambición se enfrentaba a la tradición, y mientras Meghan esperaba su victoria mediática, las puertas de Westminster se preparaban para cerrarse, no solo sobre ella, sino sobre una era de caos que el rey estaba decidido a terminar de un solo golpe. Mientras en California Meghan Markle se regocijaba en su propia estrategia, en el despacho del rey Carlos III, en el Palacio de Buckingham, el silencio era tan pesado como el plomo. Sobre el escritorio de roble, ese que ha visto pasar siglos de secretos de Estado, no había flores ni adornos. Solo había carpetas. Carpetas gruesas, de un color crema institucional, que contenían el peso de una traición. Dentro de esos folios se encontraban traducciones detalladas y análisis afilados como navajas de las últimas campañas de ataque que llegaban, como una marea negra, desde California. Cada línea escrita por Meghan, cada acusación lanzada en sus documentales, golpeaba el corazón de la monarquía como flechas empapadas en veneno. El rey permanecía sentado, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, como el mármol de las estatuas que adornan sus jardines. En ese instante de soledad, Carlos no era solo un monarca, era un hombre recordando. Recordaba los primeros días cuando Meghan entró en la familia, los esfuerzos honestos que él mismo hizo para tender puentes, para que ella se sintiera en casa bajo la lluvia gris de Londres. Pero ahora, frente a la evidencia de una traición sistemática, su corazón, antes cálido y paternal, se transformó lentamente en hielo. En ese despacho oscuro, una nueva resolución echó raíces. Una voluntad inquebrantable, como el tronco de un roble milenario. El rey decidió que era hora de tomar la medida que tanto había pospuesto: confrontar la fuente del caos cara a cara. Cuando el monarca levantó el auricular para realizar esa llamada transatlántica, su mano no tembló.
Fue el gesto sereno de un jefe de Estado realizando un último esfuerzo diplomático antes de que los cañones empiecen a disparar. Era la última oportunidad para la paz. Al otro lado del mundo, en la lujosa propiedad de Montecito, Meghan recibió la llamada en un estado de ánimo completamente opuesto. No había rastro de sorpresa en su rostro. Al contrario, una sonrisa de arrogancia superior iluminó sus facciones. Para ella, que el rey la llamara personalmente no era una advertencia, era la prueba irrefutable de que sus ataques habían dado en el blanco. Creía que tenía al rey contra las cuerdas. Se acomodó en su sillón de terciopelo, ajustó su postura con la elegancia de una actriz de cine clásico y se preparó para una batalla de ingenio. Estaba convencida de que ella, con su narrativa moderna y sus armas mediáticas, saldría victoriosa frente a un hombre que ella consideraba una reliquia del pasado. La conversación fue larga, tensa y cargada de significados ocultos. El rey mantuvo una compostura que resultaba casi aterradora por lo silenciosa que era. Habló con un tono bajo, firme, usando la razón como un escudo. Intentó explicarle a Meghan las consecuencias catastróficas que sus actos tendrían no solo para la corona, sino para el futuro de sus propios hijos. Su actitud era la de un jardinero sabio. Carlos hablaba como quien intenta arrancar las últimas malas hierbas antes de que destruyan el jardín entero. Ofreció oportunidades, puertas de salida, puentes de plata para que ella retrocediera antes de que el daño fuera irreversible. Pero se encontró con un muro de piedra. Meghan no tenía ninguna intención de cooperar. A través de palabras veladas y una actitud desafiante, dejó claro su desprecio por los valores que Carlos juró proteger. Sin dudarlo, lanzó pistas sobre ese secreto devastador que afirmaba poseer. Sus ojos brillaron con astucia. Ella creía que esas pruebas que había editado y manipulado durante meses eran su as bajo la manga, el naipe que obligaría a toda la familia Windsor a arrodillarse ante ella. En ese momento, la psicología de Meghan estaba dominada por un orgullo desmedido y un odio que venía de muy atrás. Miraba los documentos falsificados en su escritorio como si fueran tesoros incalculables. Estaba convencida de que podía moldear la realidad a su antojo, que la verdad no era más que lo que la mano más fuerte decidía escribir. Ya no era una nuera obediente. Ella se veía a sí misma como una adversaria de igual a igual, capaz de derribar un imperio con un solo clic. A medida que la llamada llegaba a su fin, el silencio del rey se hizo más profundo, más sepulcral. Carlos escuchaba cada matiz en la voz de Meghan, diseccionando la falsedad y la ambición sin fondo que se escondía tras sus palabras. En ese preciso instante, su corazón se cerró por completo. Comprendió que cualquier intento de reconciliación era inútil. La mujer al otro lado de la línea no buscaba justicia, buscaba la destrucción total. La respuesta final del rey no fue de ira ni de amenazas. Terminó la conversación con una calma gélida, la calma de un hombre que ya ha tomado una decisión irrevocable. Cuando el auricular regresó a su base, el clic seco resonó en la habitación silenciosa como el golpe de un mazo de juez o como el cierre de una celda eterna. En California, Meghan dejó el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Pensaba que había acorralado al monarca. No tenía idea de que su desafío en esa misma llamada le había dado al rey Carlos el pretexto final que necesitaba. Ella misma había activado el proceso legal y político más despiadado de la historia real moderna. La línea roja no solo se había cruzado, se había quemado. Tras el fin de la llamada, Carlos III se negó a hundirse en la tristeza de un padre traicionado. En su interior se produjo un cambio psicológico poderoso. La compasión dio paso al instinto de supervivencia de una dinastía que ha sobrevivido a guerras mundiales y revoluciones. Esa misma noche, convocó a sus asesores más cercanos. Sus órdenes fueron dictadas con una urgencia controlada, con la frialdad de un general en el campo de batalla. Ordenó la creación inmediata de una fuerza de choque, un equipo de élite compuesto por los mejores abogados del país.
analistas de medios y archiveros leales a la corona. La directiva del rey fue clara. Tenían exactamente una semana. Una semana para reunir, categorizar y verificar cada declaración, cada video y cada documento que Meghan Markle hubiera usado alguna vez para atacar a la familia. Quería la verdad desnuda, no para defenderse, sino para contraatacar con la fuerza de la ley. Durante las noches siguientes, las luces de las oficinas del Palacio de Buckingham no se apagaron ni un segundo. Mientras Londres dormía bajo la niebla, las sombras de los hombres de gris se movían tras los cristales, preparando el expediente que cambiaría la historia. El rey, desde su ventana, observaba la noche, sabiendo que la guerra ya no era una posibilidad, sino una realidad que él mismo iba a terminar. Bajo la supervisión directa y personal del monarca, el Palacio de Buckingham se transformó en algo más que una residencia real. Se convirtió en un centro de comando forense. Miles de páginas, documentos que Meghan había lanzado al mundo como verdades absolutas, fueron escaneados de nuevo bajo lupas digitales. Las grabaciones de audio de sus entrevistas más famosas fueron sometidas a análisis de ondas sonoras para detectar cada edición, cada corte de edición o las sutiles manipulaciones emocionales. El rey Carlos III pasó horas revisando estos informes. Su estado mental en este punto era de una calma despiadada. Examinaba las pruebas de los engaños de Meghan con una claridad penetrante. Las palabras retorcidas, las emociones escenificadas, las lágrimas que parecían brotar justo a tiempo para la cámara. Ya no sentía dolor. Esas palabras, que antes lo herían como padre, ahora eran simplemente brechas en un sistema defensivo que él, como soberano, tenía el deber de reparar. Cada subrayado con tinta roja que trazaba sobre los documentos llevaba el peso de un juez preparando una sentencia de muerte política. Cuando todo estuvo en su lugar, Carlos III tomó una decisión sin precedentes en la historia moderna de los Windsor. Decidió dar un paso al frente y convocar una conferencia de prensa oficial para enfrentar directamente las acusaciones. Era una apuesta política de alto riesgo. Durante siglos, el principio de los Windsor había sido nunca quejarse, nunca dar explicaciones. Pero Carlos, con la sabiduría que dan los años de espera, comprendió que contra un oponente que usaba los medios de comunicación como armas de destrucción masiva, el silencio ya no era oro. El silencio era un suicidio. El día de la conferencia, el salón del palacio fue preparado con la máxima solemnidad, pero despojado de adornos innecesarios. No había pompa, solo la desnudez de la verdad. El rey caminó hacia el podio bajo los destellos cegadores de cientos de reporteros internacionales. Sus movimientos eran deliberados, lentos, pesados. Colocó una carpeta gruesa sobre el atril, alisando la cubierta con la mano, un gesto casi tierno, como si estuviera consolando el honor herido de su propia familia. Ante los ojos del mundo entero, el rey no recurrió a insultos ni a ataques personales. Usó la verdad como su único escudo. De manera metódica fue desmantelando cada acusación con pruebas irrefutables, cronologías que no coincidían, documentos originales sin editar y testimonios que Meghan nunca pensó que verían la luz. Su porte durante el discurso mezclaba la majestad de un soberano con la integridad inquebrantable de un hombre de honor. Declaró de forma inequívoca que todo lo que Meghan Markle había afirmado era una fabricación deliberada, diseñada para socavar la credibilidad de la nación por puro beneficio personal. Al enfatizar la responsabilidad legal y moral, el rey trazó la línea roja definitiva. Ya no estaba a la defensiva. Carlos estaba golpeando los cimientos mismos de la mentira. Su mirada afilada y directa pareció atravesar la lente de la cámara para entregar un último mensaje a California. La paciencia de la familia real se había agotado. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, bajo el sol de California, Meghan observaba la transmisión en una pantalla gigante. Al principio, su rostro mostraba un desprecio absoluto, una seguridad de acero.
Pero a medida que el rey presentaba las pruebas autenticadas, su psicología cambió. De la confianza pasó a un caos silencioso y efervescente. Ella jamás esperó que aquel hombre, a quien siempre había descartado como una figura anticuada y fuera de tiempo, contraatacara con tal profesionalismo y precisión técnica. Sin embargo, su arrogancia no le permitía la retirada. En lugar de ofrecer una disculpa o una rectificación, la respuesta de Meghan fue un silencio desafiante, un silencio cargado de odio. En un arrebato de furia, lanzó el control remoto contra el televisor. La pantalla se quebró, reflejando su propio rostro oscurecido por el frenesí de su próximo cálculo. Meghan había ignorado cada señal de advertencia, cada puente que el rey intentó construir en su llamada anterior. Creía que su silencio actual era una táctica inteligente, que aún podía cambiar el rumbo con nuevos ataques. No se daba cuenta de que, al callar tras la exposición del rey, ella misma había cerrado de un portazo la última oportunidad de clemencia. Tras terminar la conferencia, el rey regresó solo a su estudio. No se quedó a esperar la reacción de Meghan. Ya sabía exactamente lo que ella haría. Con una mano firme, tomó un decreto preparado que pronto sería presentado al Parlamento, un documento que alteraría el destino de su hijo y su nuera para siempre. Firmó sin un rastro de duda. El trazo de su pluma fue rápido, definitivo. En Londres, el ambiente dentro de la Cámara de los Comunes alcanzó un punto de tensión febril. Se iba a votar una resolución especial. Ya no era un debate político ordinario, era una ceremonia solemne de justicia institucional. Cada voto que caía en la urna resonaba con un golpe seco y profundo, marcando un consenso poco común entre todos los partidos para defender los valores fundamentales de la nación. Cuando se anunció el resultado, un silencio sepulcral cayó sobre la Cámara. Las ruedas de la historia habían girado y no había forma de detenerlas. La resolución, filtrada al público pocos minutos después, dejó al mundo atónito por su severidad radical. El documento estaba redactado en un lenguaje legal gélido, sin dejar ni un solo resquicio para la interpretación. Las medidas eran demoledoras. 1. Prohibición de entrada, un mínimo de 10 años sin poder pisar suelo del Reino Unido. 2. Revocación de derechos, la pérdida inmediata de Frogmore Cottage y cualquier residencia real. 3. Nulidad de títulos, la cancelación completa de todos los títulos ceremoniales y privilegios diplomáticos. Pero lo más controvertido, y lo que demostraba la resolución inquebrantable del rey, fue la cláusula que restringía los derechos de viaje de los hijos de los Sussex. Era un esfuerzo desesperado y firme por separar a la próxima generación del vórtice tóxico de las campañas mediáticas de su madre. Carlos III estaba protegiendo el futuro, incluso a costa de su propio corazón de abuelo. A medio mundo de distancia, bajo el sol poniente de California que tiñó el cielo de un rojo sangre, el terremoto golpeó Montecito sin previo aviso. El imperio de cristal que Meghan Markle había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando bajo el peso de una firma real. La guerra había terminado, y el precio de la traición era el olvido. Harry y Meghan se encontraban en su vasta sala de estar, esa habitación de techos altos que siempre olía a flores caras y ambición, cuando ocurrió lo inevitable. No hubo un mensajero a caballo, ni un sobre sellado con cera real. La noticia llegó como una explosión digital. De repente, cada dispositivo electrónico en la casa, teléfonos, tabletas, computadoras, comenzó a vibrar y a emitir alertas sin pausa. Eran los asesores legales y una marea de titulares de última hora que brotaban desde Londres. En un instante, el aire cálido de California se volvió hielo. La psicología de Meghan Markle sufrió una transformación brutal. En un segundo, pasó de esa arrogancia desafiante con la que había planeado sus ataques a un estado de shock absoluto. Sus ojos, antes llenos de astucia, se abrieron de par en par, fijos en la pantalla de su computadora. Parecía querer atravesar con la mirada las palabras negras sobre el fondo blanco,
como si al mirarlas con suficiente odio pudiera borrarlas de la realidad. Sus dedos, que siempre se habían movido con la destreza de una experta en comunicación, se quedaron rígidos, petrificados. La tableta que sostenía resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo de madera con un estruendo que nadie notó. Este no era el guión que ella había escrito. En cada uno de sus cálculos, Meghan estaba convencida de que la familia real se limitaría a reprimendas débiles o a un acuerdo privado y discreto tras las cámaras. Pero la expulsión oficial por parte del Parlamento era un asalto directo al ego y a la identidad que ella había construido con tanto cuidado. El comportamiento de Meghan comenzó a descontrolarse. Empezó a caminar por la habitación de manera frenética, con pasos que martilleaban el suelo, mientras sus manos retorcían sin descanso la costosa seda de su vestido. El pánico se apoderó de ella al comprender una verdad aterradora: su poder se había esfumado. Todo su poder provenía de la atención pública vinculada a la marca real, y esa marca acababa de ser arrancada de raíz. Sin títulos, sin propiedades en Gran Bretaña, Meghan se veía a sí misma como lo que realmente era en ese momento. Una celebridad cuyo brillo comenzaba a apagarse, desconectada de la fuente de fuerza que una vez usó como un arma contra la propia corona. Mientras tanto, Harry permanecía inmóvil en su sillón. Su rostro estaba ceniciento, vacío, como si la vida misma se hubiera retirado de sus facciones. Su mente estaba colapsando bajo el peso de un mundo que se hacía pedazos. Una prohibición de 10 años para entrar en su propia patria, sus hijos despojados de derechos de herencia y de libertad de movimiento. Era como si un cuchillo afilado hubiera cortado el último hilo que lo unía a sus antepasados, a su historia y a su propia sangre. Cuando Harry miró a su esposa, la devoción ciega que siempre había en sus ojos había desaparecido. En su lugar había una melancolía profunda y aturdida. En ese silencio sepulcral, Harry comprendió que el juego mediático que ellos mismos habían iniciado se había convertido en un abismo que ahora se tragaba su futuro entero. Las consecuencias financieras y simbólicas cayeron sobre ellos simultáneamente, como una ola gigante que arrasa con todo a su paso. Las grandes marcas internacionales, que se habían asociado con ellos solo por el prestigio real, comenzaron a enviar correos electrónicos fríos y distantes, anunciando revisiones de contratos. Las organizaciones benéficas que una vez buscaron su apoyo, eliminaron sus imágenes de sus sitios web en silencio, sin explicaciones. Meghan vio cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. No mediante insultos, sino a través de un documento legal frío enviado desde Londres. Trató de levantar el teléfono para llamar a sus representantes, pero sus manos temblaban tanto que no podía marcar los números correctamente. El silencio dentro de la finca de Montecito se volvió aterrador. Ya no era el silencio lujoso de la riqueza. Era la quietud de una fortaleza completamente aislada del mundo. Cada plan de medios, cada secreto que ella había preparado para lanzar, se sentía ahora inútil. El mundo ya no reconocía la legitimidad de quien hablaba. El punto final no se puso mediante el diálogo, sino mediante una negación total e irreversible desde el otro lado del océano. Mientras tanto, Gran Bretaña, tras el terremoto político, regresaba gradualmente a su ritmo habitual. Los titulares incendiarios sobre la expulsión empezaron a ceder el paso a noticias sobre la economía y la vida cotidiana. Sin embargo, en lo profundo de los pasillos del Palacio de Buckingham, un cambio permanente había echado raíces. El silencio que ahora envolvía el palacio no era fruto del miedo, sino de la quietud que sigue a una cirugía mayor necesaria para salvar la vida del paciente. Los medios internacionales lo calificaron como la decisión más dura de la monarquía moderna. Fue un acto que no fue simplemente punitivo, sino una declaración de respeto propio por parte de una institución milenaria. Dentro del palacio prevalecía un silencio absoluto. No hubo celebraciones por la victoria, ni sonrisas triunfantes entre los miembros de la familia real.
El príncipe Guillermo y la princesa de Gales se adhirieron a una regla no escrita. Los nombres de los que se habían ido nunca más serían mencionados. El sentimiento predominante entre todos los Windsor era de un alivio doloroso. Comprendían que el precio del honor es la soledad y el precio de la supervivencia es la necesidad de renunciar incluso a la sangre cuando ésta se vuelve tóxica. El rey Carlos III se detuvo esa tarde ante un rosal que florecía tarde en la temporada. Extendió la mano y tocó suavemente un pétalo, un gesto que irradiaba una reverencia silenciosa por los valores frágiles que había tenido que proteger con todo el peso de su autoridad. No sentía que hubiera ganado una batalla. Sentía, más bien, que había cumplido con un deber sagrado ante la historia. Las acusaciones, los secretos manipulados, las ruidosas campañas mediáticas desde California. Ahora todo eso le parecía simple polvo pegado a la túnica real. Podían irritar por un momento, pero nunca podrían alterar la esencia de la soberanía. En California, las réplicas del terremoto seguían siendo una herida abierta. El colapso de Meghan y Harry se desarrollaba en el silencio de los círculos de élite que una vez los rodearon y que ahora les daban la espalda. La psicología de la pareja exiliada descendió a un vacío total. Ya no había ecos de entrevistas exclusivas. Ya no había peso detrás de sus amenazas. Al perder el honor real, se dieron cuenta de que ahora eran simplemente individuos comunes, luchando en el caos que ellos mismos habían creado. La quietud en Montecito nunca se había sentido tan pesada. Era el silencio del olvido. De vuelta en Westminster, los parlamentarios regresaron lentamente a sus asuntos rutinarios. La resolución de expulsión fue archivada en los archivos nacionales como una lección sobre los límites de la resistencia y la fuerza de una institución antigua cuando es empujada contra la pared. El tiempo juzgará finalmente si la decisión del rey Carlos fue correcta o errónea, pero la estabilización inmediata de la monarquía servía como una prueba irrefutable de su necesidad. El rey habló suavemente con su asesor, con una voz baja y cálida que llevaba consigo el aliento de los siglos. No fue una orden, sino una confesión reflexiva. Repitió que el honor de la familia real no era algo que se pudiera debatir o negociar en banquetes mediáticos. Era un legado forjado en sangre, lágrimas y sacrificios a lo largo de cientos de años, y debía ser defendido a cualquier precio, sin importar cuán grande fuera ese costo, y sin importar quién fuera la persona castigada. Tras conocer esta historia que ha sacudido los cimientos de la historia moderna, queda una pregunta en el aire. ¿Fue la decisión del rey Carlos III de expulsar a Meghan Markle un acto despiadado para proteger su poder, o fue un sacrificio necesario para preservar la dignidad final de la familia real británica? Queremos saber qué piensas. Deja tu opinión en la sección de comentarios, nos interesa mucho leerte. Si te ha gustado esta crónica detallada, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias profundas. También te invitamos a hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Pañarnos 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 y hasta la próxima.